Y es aquí donde podemos encontrar una pequeña diferencia entre ellos. Por ejemplo, la adquisición de membresías para poder acceder a la tienda y poder adquirir estos productos que se ofrecen en la misma. Y por último, lo que es un monopolio, prácticamente un vendedor, y él es quien realmente controla el precio, la cantidad de mercancías y todo lo que en un momento dado está en sus manos. Es decir, tiene el control total debido a la inexistencia de una competencia. En este sentido, para el siguiente punto, vamos a entender entonces qué es la demanda y cuál es el comportamiento de la misma. La demanda ya vimos que es la cantidad de bienes o servicios que están dispuestos por los compradores a ser adquiridos o que en su momento también están dispuestos a comprar dado un poder adquisitivo. La ley de la demanda nos dice que a igualdad de otras cosas, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de los bienes aumenta. Y esto lo podemos ver de una forma tangible con algo que conocemos como la curva de la demanda, en donde en el eje de las X vamos a poder definir cantidades y en el eje de la Y vamos a poder definir los precios. La tabla de demanda es una muestra de la relación que existe entre el precio del bien y la cantidad demandada. Y por último, la curva de la demanda, ¿sí?, es un gráfico de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. En la tabla que vemos aquí, estamos observando, como lo vimos en un principio, o como les comentaba, en el eje de las Y tenemos lo que son los precios. En el eje de las X, las cantidades. Para efectos, en muchas ocasiones representamos el eje de las Y con una P y el eje de las X con una Q. Aquí podemos hacer una interpretación. Por ejemplo, cuando el precio del bien alcanza los 3 pesos, la cantidad de demanda se vuelve 0. Cuando el precio del bien tiende a disminuir, entonces es cuando podemos ver algún cierto comportamiento. Es decir, esta cantidad que es el número 1, si hacemos una intersección en la recta, nos damos cuenta que esto se compró cuando muy probablemente el precio del bien rondó entre 2.5 y los 3 pesos. Por poner un ejemplo, el precio del bien pudo haber estado en este nivel a 2 pesos con 75 centavos. Sin embargo, en la medida en que el precio del bien va disminuyendo, la cantidad adquirida va aumentando. Es decir, cuando llega a un nivel más bajo de la recta, ¿sí?, vamos a darnos cuenta que el bien se encuentra a 50 centavos. Por lo tanto, los bienes adquiridos en cantidad aumentan. Hasta que llega un momento en que el bien llega a un valor muy cercano al cero y por lo tanto los valores de adquisición o las cantidades que se adquieren continúan aumentando. Esto podemos verlo como tabla de la demanda o también podemos verlo a través de una curva de la demanda. Demanda de México y demanda individual. La demanda del mercado se refiere a la suma de todas las demandas individuales para un bien o un servicio en particular, considerando que en la parte de la mercadotecnia todos los productos que se ofrecen en un mercado, mercado de competencia, todos van regulados y en este sentido la regulación la va a marcar también, no solamente en aspectos legales como lo vimos hace unos momentos, sino también se va a ir regulando a través de cómo se va dosificando esta cantidad. Habrá momentos en los cuales la demanda sea muy alta y los oferentes dispongan de no poner la misma cantidad de demanda al igual que la misma cantidad de producto. Es por eso que cuando los bienes dentro de un mercado tienden a disminuir y la demanda a aumentar, se genera lo que ya habíamos comentado anteriormente, una escasez. Gráficamente, las curvas de la demanda individuales se suman horizontalmente para obtener la curva de la demanda del mercado.
Ahora, un desplazamiento a lo largo de la curva, ¿sí? Podemos entenderlo como el cambio en la cantidad demandada. Podemos encontrar ciertos productos o servicios que hoy en su momento ya no son tan demandados como antes. O bien, podemos encontrar que existe una misma cantidad de demanda, pero distribuida en una mayor cantidad de oferentes. Las variaciones de la demanda vamos a entenderla como un cambio en la curva de la misma, ya que se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha, causando en este sentido un cambio que altere la cantidad demandada por cada precio. ¿Ok? Los desplazamientos de la demanda se pueden dar por diferentes puntos. Por ejemplo, la renta o los ingresos de los consumidores. Recordemos que para efectos de matemáticas financieras, la renta es la cantidad económica que se paga por un cierto periodo de tiempo de forma repetida. ¿Ok? Otro, precios de los bienes relacionados. Por ejemplo, yo puedo adquirir el día de hoy una impresora, la cual es o funciona con toners, y en ese sentido yo también tengo que evaluar si me conviene adquirir esa impresora con base al precio comercial del toner. En muchos casos, los bienes relacionados vienen también a complementar el funcionamiento del bien original. Yo les preguntaría, ¿prefieren utilizar su automóvil y consumir gasolinas, o bien prefieren para distancias muy cortas utilizar una alternativa de transporte como lo pueden ser bicicletas o autobuses? Los gustos también es otro factor que desplaza a las curvas. Por ejemplo, va a haber gustos que en cierto segmento del mercado se van a volver un estándar o repetitivos. Sin embargo, va a haber gustos que en un segmento del mercado ya no sean tan atractivos y muy probablemente esos consumidores busquen una alternativa de consumo, es decir, otros bienes sustitutos. Otro punto, las expectativas. Recordemos que dentro de las necesidades del consumidor tenemos el satisfactor, el cual es la adquisición del bien para poder solventar estas necesidades. Sin embargo, la expectativa va más allá de la satisfacción inicial. La satisfacción inicial es simplemente el por qué nosotros compramos este bien. Sin embargo, la expectativa es qué otra opción o qué más me ofrece este bien. Aparte de ello, en cada momento las expectativas del consumidor van creciendo. Por ejemplo, si yo hoy compro un televisor, mi necesidad es para poder tener un equipo de diversión. Mi expectativa es que yo con ese televisor pueda contratar servicios adicionales que me permitan maximizar la compra. Y por último, los números de compradores. Van a existir productos en el mercado que ya no sean tan atractivos como antes. Un caso muy sonado fue el spinner. El spinner fue un dispositivo o fue un juguete, como en su momento también se le llamó, ¿sí?, que fue muy atractivo para los consumidores en su momento. Hubieron muchos compradores de ese pequeño artefacto, el cual en su momento requirió mucha más cantidad de producto en el mercado por parte de los oferentes. Sin embargo, nos dimos cuenta que con el paso del tiempo, los compradores fueron disminuyendo sus expectativas y por lo tanto la cantidad de los mismos. Con el paso del tiempo también nos dimos cuenta que vinieron nuevos productos sustitutos que aunque no tenían la misma calidad, pero sí tenían una misma funcionalidad, que es hacer girar el dispositivo. Más adelante nos dimos cuenta que el producto ya no tenía estos precios exorbitantes. ¿Por qué? Porque dejó de ser de la preferencia del consumidor. Por lo tanto, el número de compradores disminuyó hasta tal punto que el ciclo de vida del producto llegó a cero, o bien a un declive. Cambios en la demanda, ya lo observamos, ahora vamos a ver dentro de la gráfica ese movimiento. Es un desplazamiento prácticamente hacia arriba, en el cual vamos a poder ver ciertos aspectos muy importantes. Por ejemplo, en muchos casos, el movimiento como tal se puede dar empezando de aquí, del 0,
hasta ese nivel. O se puede dar del cero, empezando por ese otro nivel. Sin embargo, en función al nivel de satisfacción que tenga este producto o servicio, se podrá ir desplazando más y más y más y más y más hacia arriba, alejándose así del valor inicial. ¿Por qué en ese momento tenemos desplazamiento de la demanda? Va a ser también dependiendo de los tipos de bienes. ¿Ok? ¿Cuáles son estos tipos de bienes? Por ejemplo, los ingresos de los consumidores, lo que conocemos como el poder adquisitivo, que es el dinero o la cantidad económica o la cantidad de bienes que tienen los consumidores para poder adquirir nuevos bienes. A medida de que los ingresos aumentan, la demanda de un bien normal aumentará. A medida que los ingresos aumentan, la demanda de un bien inferior disminuirá. Por ejemplo, puedo tener dos tipos de bienes para la misma necesidad. Vamos a poner un caso. Nosotros hoy tenemos bajo un poder adquisitivo la necesidad de alimentación. En este sentido, vamos al súper y compramos un cono de huevo. Lo combinamos con jamón, compramos unas tortillas y con eso podemos satisfacer la necesidad. Estamos hablando de un caso en el cual obligatoriamente adquirimos estos productos dado en el supuesto de que existiera un presupuesto reducido. Sin embargo, cuando el presupuesto o el poder adquisitivo aumenta, ya no necesariamente el satisfactor de primera instancia va a ser lo que de forma alternativa adquirimos, un cono de huevos, jamón y tortillas, sino que hoy buscaremos otros niveles satisfactores. Por ejemplo, muy probablemente compremos carne, muy probablemente iremos a un restaurante a comer o muy probablemente busquemos otro satisfactor. En la medida de que estos satisfactores, ¿sí?, vayan siendo adquiridos y en la medida de que el poder adquisitivo de las personas vaya aumentando, habrá satisfactores, como el caso del huevo, que serán ya menos requeridos. Es decir, la demanda de este bien inferior cada vez va a ser menor. Y muy probablemente yo ahora voy a comprar huevos, pero no necesariamente para hacerlos con jamón. Muy probablemente compre huevos para posiblemente hacer un pastel. En este sentido, el nivel de uso ya cambia. Los precios de los bienes relacionados. Cuando la caída de un precio de un bien reduce la demanda de otro, en este caso, los bienes son sustitutivos. Es decir, muchos de estos bienes también tienen sustitutos. Por ejemplo, en el caso de las medicinas, yo puedo comprar una medicina de patente, pero también puedo en un momento dado adquirir medicina genérica. Y bien como lo dice aquí el autor, cuando una caída en el precio del bien reduce la demanda de otro bien, los bienes son sustitutivos. Siguiente punto, cuando una caída en el precio de un bien aumenta la demanda del otro bien, los bienes son complementarios. ¿Qué quiere decir? Que no nos sumamos solamente a la parte del bien adquirido de forma inicial, sino que buscamos otros bienes que puedan también compensar esta necesidad. Por último, la parte de la oferta. La oferta, recuerden que es la cantidad ofrecida, ¿sí?, de productos o servicios que los vendedores están dispuestos a poner en el mercado para que estos sean adquiridos mediante ¿qué? Un esquema de decisión de los compradores.